Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Es muy preocupante la situación que se está registrando en varios hospitales por cuenta del tercer pico de la pandemia. Hablamos de centros médicos declarados en emergencia, pues su capacidad para la atención de pacientes contagiados con COVID-19 o que presentan otras enfermedades supera ya el 80% y en algunos casos se acerca a la temible cifra del 100%. Tal es el caso de Medellín. Esta historia que van a ver a continuación revela lo que está pasando en la capital antioqueña. Sin una cama más. Así están varias clínicas y hospitales en Medellín. Estas imágenes dejan ver un sistema de urgencias colapsado y un personal de salud imparable, pero agotado. Los pasillos no tienen ya capacidad para instalar camillas y sillas improvisadas que a la vez sirven como descanso para decenas de pacientes que llegan cada hora en busca de ayuda respiratoria o con otras complicaciones, en su mayoría derivadas del COVID-19. Es absolutamente terrible, devastador. Nosotros no estamos preparados como médicos para definir quién accede o no a un recurso. Lamentablemente esta situación ya es una guerra, ya nos toca definir quién tiene más posibilidades de poder beneficiarse de un recurso que es altamente especializado. Todos los días más o menos están saliendo 100 personas de cuidados intensivos, entrando 100 personas de cuidados intensivos. Y más o menos, hoy estamos más o menos en 5 o 6 personas de Antioquia, de toda Antioquia, que necesariamente toca que sean desplazadas a otras regiones. A tal punto de desplome podría estar el sistema de salud que la lista de pacientes a la espera de una cama UCI en Antioquia llegó a los 464 casos. Además, 23 pacientes están a la espera de un traslado a otra región del país. Hoy Medellín reporta un 98% de ocupación y Antioquia del 97%. Creemos que toda esta semana vamos a tener ocupaciones en el mismo nivel. Y luego va a empezar a pasar lo siguiente, y es que una vez se desature o empiecen a llegar menos personas de Medellín, creemos que vendrá al mismo tiempo un pico de muchos municipios de Antioquia que fueron contagiados por personas que viajaron de Semana Santa. ¡Está grabando! Ante la desobediencia social, donde incluso hubo agresiones a policías que pretendían dispersar las aglomeraciones, el alcalde pidió mayor conciencia ciudadana y menos excusas. Hay ciudadanos que realmente creen que esto es charlando, no se dan cuenta de lo que está pasando en las camas de cuidados intensivos. Otro de los grandes retos para bajar presión al sistema de salud está en lograr que la población se vacune. Según las autoridades, aún hay muchos adultos mayores que se han negado al biológico. Por eso, hasta con música, buscan generar conciencia. Sí, me sentí bien y muy importante para la vacuna para protegernos del virus que está de la pandemia, que está muy arraigado. La gente que los invito a que se vacunen porque es muy necesario. A la fecha en Medellín se han logrado vacunar a más de 300.000 personas. Hoy, la etapa de inoculación se mantiene para mayores de 65 años agendados. Y es que está ocurriendo nuevamente lo que muchos temíamos, que los médicos, ante el número cada vez menor de camas UCI, superado por la cantidad de pacientes que requieren este servicio, deban elegir y tengan que elegir a quién se le da una cama UCI y a quién se le deja un turno de espera. Además de este dilema que para muchos entra en los terrenos de la ética y lo vamos a estar analizando esta noche, también surge el problema de la escasez de vacunas que ya se está sintiendo también en el país. De inmediato recordamos la petición a los países industrializados para que sus laboratorios liberen las fórmulas de las vacunas contra el COVID-19 para que otras naciones como Colombia, por ejemplo, puedan eventualmente fabricarlas. Pues hoy en Sala de Prensa nos ocuparemos de estos dos temas y para analizarlos nos acompañan los doctores Rubén Camargo, él es intensivista y bioeticista, y también Jaime Ordóñez, epidemiólogo. Bienvenido, doctor Camargo, me alegra saludarlo. Buenas noches, Juanita. Un saludo. Un gusto saludarlo también, doctor Ordóñez, ¿cómo está? Juanita, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A los dos por acompañarnos, qué bueno que podamos tener este diálogo y tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con este tercer pico de la pandemia. Voy a comenzar entonces con el doctor Camargo. ¿Cómo enfrentan los médicos de algunos hospitales del país el dilema de a quién darle o no una cama UCI y quién debe esperar? Digamos, se habla del triage ético, pero esto realmente ¿de qué se trata, doctor? Sí, bueno, buenas noches, Juanita. Realmente
La situación de esta tercera ola no es diferente a la primera ni a la segunda ola. El triage que se realiza en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencias es exactamente el mismo, basado en las escalas determinadas para dicha evaluación y a través de la evaluación de prioridades. En este triage, que ahora tiene un apellido que es ético, nos está diciendo nosotros, y eso tiene que darle tranquilidad a las personas, porque estamos hablando de que las personas no van a ser vulneradas ni por la edad, ni por su comorbilidad, ni por su fragilidad, ni van a ser vulneradas o discriminadas por su dimensión social, es decir, por los años que le quedan de vida o por la calidad de vida. La ética en este momento está respetando la dignidad de la persona, está respetando los derechos de la persona y está evaluando básicamente cuáles de esas personas tienen la mejor probabilidad para recuperarse y cuáles se pueden ver beneficiadas con el máximo beneficio que podamos darle a través de un ventilador o una cama. Recordemos que estas son situaciones en que es una emergencia sanitaria, en que esta es una emergencia de salud pública, en que esta es una situación prácticamente de catástrofe, en la cual ya el triage normal que se hace basado en la igualdad y en la equidad, en la cual se valora la vida igual para todos, en este momento se requiere ser más utilitario y más selectivo, pero esa selección se hace en base a una decisión básicamente médica, científica, fundamentada en las escalas. Pero tiene una ventaja ahora, que ya no van a ser directamente los médicos de urgencias o los médicos de la unidad de cuidados intensivos que fuera del estrés que están manejando por el paciente que reciben, tendrían, o como lo hicieron en las 2 olas anteriores, tener que hacer el triage. Ahora se está contando, y eso forma parte del triage ético, con un grupo específico, un grupo de apoyo que está formado por enfermeras, por médicos, por parte administrativa, quienes son los que se encargan de hacer el triage y ubicar a los pacientes, o bien en cuidados intensivos, o bien si el paciente no requiere cuidados intensivos, sala de hospitalización, o si bien el paciente no requiere ni intensivos ni sala de hospitalización, pues se irá para su casa con monitoreo o simplemente se va a su casa a guardar la cuarentena. Entonces, yo quisiera decir de que no piensen que es un triage que ha cambiado la situación de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Las escalas de evaluación siguen siendo las mismas, las prioridades siguen siendo las mismas, pero lo más importante es que no va a haber discriminación. Lo más importante es que no va a haber vulneración. Lo más importante es que se va a respetar en un momento dado la autonomía del paciente cuando tenga la decisión a través de una voluntad anticipada. No preocuparse porque la información en estas circunstancias es una información mucho más fluida, es una información mucho más clara, es una información donde se respeta el mismo derecho a la información, el mismo derecho a la no discriminación, el mismo derecho a la calidad de la atención. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente con el triage ético y con la situación que estamos viviendo, que no deja de ser muy preocupante para la ciudadanía, para los médicos y para la comunidad en general. Importante entenderlo, pero sin duda es una situación que no deberíamos estar viviendo, es un escenario en el que no nos gustaría estar en este momento. Y si bien, doctor Camargo, usted lo está diciendo, digamos, se está respetando la dignidad de los pacientes, se están respetando sus derechos, pues también esa pregunta que usted hace es bien fuerte, también tratar de entenderla y asimilarla, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor probabilidad de recuperarse? Y esto se lo quiero preguntar al doctor Ordóñez. Esto que estábamos oyendo incluso también es aterrador. El solo caso de Antioquia, 450 pacientes que necesitan una cama UCI y solo tienen disponibles 20 camas. ¿Por qué se llega a este punto, doctor? Si bien hay responsabilidad de los ciudadanos, ¿qué pasa también con las autoridades? Pues Juanita, de alguna forma es una crónica de una muerte anunciada. Era claro que se venía esta subida tan impresionante. Esto se empezó a ver desde la segunda semana de marzo.
una velocidad de multiplicación de casos. Desde la segunda semana de marzo, Barranquilla, Santa Marta y Medellín ya venían con ocupaciones de UCI superiores al 80%. Y a pesar de eso, Juanita, hubo Semana Santa común y corriente en el país. Común y corriente. Entonces veníamos con una velocidad impresionante, se hace Semana Santa común y corriente, y ahora ¿qué estamos viendo? Que resulta que eso que estaba sucediendo, pues estaba claramente relacionado con las nuevas variantes, que puede que no tengan mayor capacidad de mortalidad, pero sí de contagio. Entonces, si hay mayor capacidad de contagio, pues a la larga va a haber mayores muertes. ¿Por qué? Pues si se enferma más gente, pues fallece más gente. Pero sobre todo que si se enferma más gente, todos al mismo tiempo, pues terminan bloqueando los recursos de las unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, también hay que aclarar algo, Juanita, que a veces la gente tiene en el imaginario que en la unidad de cuidados intensivos me voy a salvar. La mayor parte de esos fallecimientos que hemos visto vienen de la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en Antioquia, la tasa de fallecimiento dentro de la UCI es de 53%. Y en la literatura pues se encuentra que puede llegar en pacientes con COVID, hablo de pacientes con COVID, puede llegar entre el 60 o el 70%, pero dejémoslo en el 53%. Es decir, la probabilidad de fallecer por COVID, aún teniendo acceso a la UCI, es levemente superior que la posibilidad de salir vivo. Obviamente es mejor tener la UCI que no tenerla, pero que tampoco haya una falsa expectativa de que es que necesito la UCI para salvarme. No, la probabilidad de fallecer es 53%, al menos en Antioquia. Entonces, ¿qué fue? En su pregunta era el tema de las autoridades. Hubo Semana Santa, común y corriente. Y aún seguimos en un sistema de salud en el cual no se está haciendo vigilancia epidemiológica activa, que todas las personas que yo he visto que ustedes las entrevistan piden lo mismo. Aumento de pruebas, que es que ya aumentamos a 70.000, es que estas 70.000 diarias de ahora se debieron haber estado haciendo hace un mes. Ya ahora, Juanita, sin exagerarle, si no se cuadruplica, o sea, no es fácil controlarlo. Es decir, si no llegamos siquiera a 280.000 pruebas diarias, ¿buscando qué? Buscando infectados asintomáticos. Es que si alguien estornuda a tu lado, pues tú le sacas el cuerpo. Pero el problema es el asintomático, el que está al lado tuyo y tú no sabes que está enfermo y que te infecta sin querer, pero te infecta. Entonces, poquitas vacunas, poquitas pruebas, no se hizo nada para controlar en Semana Santa. Como te dije, Juanita, es la crónica de una muerte anunciada. Y es por eso el llamado tan urgente y ese clamor del cuerpo médico, por ejemplo, en Antioquia en este momento, que ha pedido una cuarentena de por lo menos 14 días. Sin embargo, esa medida todavía no se toma y no sabemos si es por un cálculo político o qué es lo que está pasando, pero sin duda, y a la luz de la ciencia y de lo que estamos hablando aquí en este momento, en esta transmisión de sala de prensa, pues sí debería tomarse sin duda esa medida tan urgente, no solo en Antioquia, sino también en otras ciudades, Bogotá, por ejemplo, que ha tomado una nueva cuarentena este fin de semana. Y le quiero preguntar, doctor Camargo, y con todo y esto, hay quienes están dudando de la gravedad de lo que está pasando. ¿Qué podemos decirles a esas personas? Y expliquemos también qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de elegir a un paciente para que sí ingrese a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, primero que todo esto obedece a la misma indisciplina social que se ha presentado durante esta pandemia. Todo esto obedece al negacionismo que tiene la gente con relación a la enfermedad, que tiene en relación a la vacuna y que tiene en relación con la misma enfermedad y al autocuidado, que definitivamente se nota que no se ha hecho como corresponde. Los pacientes que ingresen ya con una situación de gravedad van a tener prioridades. Los pacientes que denominamos nosotros en prioridad 1 y 2 son pacientes que van a requerir monitoreo, ingresar a una unidad de cuidados intensivos, iniciar ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Los pacientes que tuviesen una prioridad 3 son los que tienen pocas posibilidades de recuperación. Y los pacientes que ingresen ya con una prioridad 4 son los que tienen un beneficio mínimo. Independientemente de si es un 3 o un 4, un 1 o un 2,
todos los pacientes van a tener una atención. Todos los pacientes que estén hospitalizados van a tener una atención, así estén en este momento en un pasillo, pero van a estar canalizados, van a estar monitorizados, van a estar atendidos por el personal médico mientras esa cama de cuidados intensivos en un momento dado se da. Lo importante es que los familiares deben de tener confianza en las instituciones, confianza en las decisiones médicas, confianza en que lo que se está haciendo de la forma más humana, pero que son situaciones de contingencia que obligan a tomar actitudes en esa forma. Recuerden, sin discriminar, sin vulnerar, sino simplemente atendiendo los requerimientos que esa persona, como todo ser humano, necesita ante situaciones difíciles como las que en este momento se viven en Colombia. Y volviendo al caso, y esto se lo quiero preguntar al doctor Ordóñez, esta situación que se está presentando, por ejemplo, en Medellín y en general en Antioquia, ¿podría llegarse a replicar en otras ciudades del país? Claro, porque estas variantes que ya se identificaron en Bogotá, es muy probable que ya se encuentren en todo el país. Es decir, es que cómo explicar que 2 semanas antes de Semana Santa ya había una multiplicación de casos tan impresionante como se empezó a ver. Entonces, esto que se está viendo acá, que de hecho ya se está viendo en Cali, en Barranquilla, en Manizales, y ya se están empezando a ver, incluso en Bogotá, ya están por encima del 80%. Yo veía en el noticiero del mediodía que en realidad en este momento Bogotá tiene muy pocos hospitales con suficiencia de camas de cuidados intensivos y vienen aumentando los casos en Bogotá. Claro, esto va a pasar en todo el país. Entonces, aquí lo realmente preocupante es que estos pacientes que se están viendo ahora están gastando más tiempo de estancia, están más complicados. Entonces, esas camas de UCI se están demorando más tiempo en liberarse. Entonces, imagínate el escenario. Hay más pacientes enfermos, hay más pacientes solicitando servicios de cuidados intensivos, pero la velocidad a la que se está liberando el servicio es más lento que antes. Entonces, usted me dice ahora, Bogotá ahora tiene tantas camas de UCI disponibles, y luego vaya y pregúnteles, óigame, de ayer cuántas camas de UCI asignaron. Entonces, claro, cuando usted empieza a ver que esa velocidad de asignación rápidamente va a ocupar y que la velocidad a la que se liberen no va a dar, es muy preocupante porque ahora estamos remitiendo a otras ciudades, pero va a llegar un momento en que ya las otras ciudades también van a estar copadas. Entonces es realmente muy angustiante esta situación, Juanita. Sin duda, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, lo que se está registrando en Cali, en Santa Marta, en Neiva, en tantas otras regiones del país que también están empezando, por decirlo así, a colapsar. Y hay algo también que me gustaría mencionar antes de hacerle la siguiente pregunta al doctor Camargo, porque lo veníamos diciendo a lo largo de este diálogo, y es que si bien hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos, sobre todo esos que se van, no sé, a una fiesta, se encierran, estos que ante el toque de queda y ley seca se van a una casa a tomar y allí generan estas fiestas y demás. Claro, por supuesto, ahí hay una responsabilidad, pero sin duda también hay una responsabilidad de las autoridades, porque son ellos los que toman las medidas, y si se sabía en ese momento, previo a Semana Santa, que la curva venía, digamos, en un ascenso, ¿por qué no se tomaron esas medidas? Entonces, lo que le quiero preguntar, doctor Camargo, es este tercer pico de la pandemia, digamos, sí es el más peligroso, pero además de eso, también hay una responsabilidad ahí por parte de las autoridades. Correcto, yo pienso que la responsabilidad es de todos, no solamente de las autoridades, sino de la misma ciudadanía. Aquí lo importante es que aprendamos. No hemos aprendido de la primera, no aprendimos en la segunda, tenemos que aprender ahora en esta tercera ola, porque como va la situación, vamos a enfrentar una cuarta ola y vamos a estar seguramente en otra situación reactiva como la que estamos viviendo en este momento. La parte proactiva, las instituciones, las sociedades médicas y los médicos la tienen, están preparados, pero cuando toca actuar ante una situación del recurso escaso, donde no existe la cama ni el ventilador y donde tenemos que darle el máximo beneficio a la persona que tenga mayores probabilidades de recuperarse, utilizando así los mejores medios,
y hacer así una distribución justa es un punto en que nosotros, los médicos, y menos los intensivistas, queremos llegar, porque el estrés moral y el estrés laboral que cada uno de nosotros está teniendo en este momento, ustedes no lo pueden imaginar. Hay médicos que en este momento trabajan 20 horas, que no están durmiendo normalmente, separados de sus familias. Entonces, la parte médica va a llegar un momento en que podría colapsar, no solamente el recurso físico, sino el recurso del talento humano. Y hay que cuidar al talento humano. Pero en esa forma en que la sociedad se está comportando, simplemente está ignorando. Y aquí en ese caso pasaría yo al respeto del profesional, porque consideran que me enfermo y hay quien me cuide. Y resulta que usted se enferma, no hay seguramente quien lo cuide, no hay seguramente el recurso, y vamos a estar en esas situaciones desesperantes donde prácticamente no existe una cama de cuidados intensivos en todo el país. Y la única solución es buscar el mejor beneficio para la persona que mejores probabilidades tenga de recuperarse. Eso sí, fundamentados en un criterio básicamente médico, básicamente científico, y repito nuevamente, sin vulnerar ni discriminar a ninguna persona. Pero tenemos que ser utilitarios y selectivos en el recurso y ser muy objetivos médicamente en quién se puede beneficiar del recurso escaso que en este momento existe. Doctor Ordóñez, y retomando un poco lo que acaba de decir el doctor Camargo, no aprendimos en la primera, no aprendimos en la segunda y ahora estamos atravesando esta tercera ola de la pandemia. Para usted, en su concepto, ¿es también la más peligrosa? Eso pensábamos del anterior. Entonces, pues ya sabes lo que dice la ley de Murphy. Si algo puede empeorar, empeorará. Entonces, la cuarta podría ser aún peor, porque el tema de estas variantes que se van presentando en población susceptible que no está vacunada, cada vez será más grave. Entonces uno ya escucha hablar de las dos variantes de California, de la variante de la India. Entonces, no sé, podría haber peores. Entonces, lo que es claro es que esta es la más grave de las tres que hemos tenido, pero de lejos. De lejos porque lo que te decía, fíjese el perfil epidemiológico o sociodemográfico de las personas. Están entrando personas mucho más jóvenes. Vea que en el noticiero ustedes están reportando muertes de colegas de ustedes de 30 y pico de años, de policías de 30 y pico de años, personas muy jóvenes que no se estaba viendo antes. Y no son pocos. Entonces tenemos personas más jóvenes y más volumen de personas. Y como le dije, si se escasea el recurso, es muy grave. A mí lo que me preocupa de esta ola es que no solamente vamos a llegar a tener picos muy altos de fallecimientos, más altos de los que hayamos visto antes, mucho más altos de los que hayamos visto antes, es que si la semana pasada enfermaron 117.000 casos nuevos, la pregunta es, ¿cuántos van a fallecer de esos 117.000? ¿Cierto? Entonces no solamente vamos a tener unos picos más altos, sino que mi preocupación es realmente cuánto tiempo va a durar. Porque si hay tantos susceptibles y no se están haciendo cuarentenas, sino solamente cierres parciales, temporales, de lunes a jueves por la noche o 3 días, que claramente pues eso se ayuda a disminuir un poquito, pero en realidad no es mucho el impacto que tiene, al menos en la pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar esta ola? Esa es mi real preocupación, es a cuántos muertos diarios vamos a llegar y cuánto tiempo va a durar, porque lo que es el doctor Camargo es muy cierto. El estrés moral, el estrés en la salud mental de los intensivistas llevan 1 año en estos. Que de hecho yo creo que debería haber ya en este momento algo de profilaxis de la salud mental de ellos, porque si no cuidan a los intensivistas, a las enfermeras, a todos los que están alrededor de ellos, también se van a fundir y va a ser más complicado todavía. Entonces lo que me preocupa es, no nos preocupemos todavía de la cuarta o la quinta ola, preocupémonos de esta, cuánto va a durar y cuál va a ser la magnitud de esta. Ya cuando salgamos de esta en algún momento, empezamos a discutir qué hay que hacer para prevenir la cuarta, pero esta es muy grave también. Tremendo, tremendo eso que están diciendo y es cierto, ¿cuánto más va a durar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar a que se tomen las medidas? Porque además, en paralelo a todo esto que hemos venido hablando,
está todo el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Pero como ven lo que pues está pasando con la tendencia, todo indica que no está marchando como quisiéramos. Y quisiera también conocer el punto de vista de cada uno. Entonces, doctor Camargo, ¿cómo ve usted el Plan Nacional de Vacunación a este punto? Bueno, en ese momento, pues el objetivo que se estaba buscando, o que se busca, que es la inmunidad de rebaño, en ese momento al ritmo en que vamos, pues es difícil que podamos conseguirlo. Pero en la medida en que nosotros vacunemos mayor número de personas, las probabilidades en los siguientes 3 a 4 a 5 meses de que vuelva a aparecer otra ola, que fuese ya no la cuarta, sino la quinta, tendría que ser con otras características en las cuales debería de disminuir un poco ese ingreso, y esos triajes éticos y esas decisiones morales y decisiones éticas tendrían ya no que estar de forma reactiva. Pensémoslo bien y pensemos que las cosas se van a dar, que la comunidad va a mejorar su comportamiento ciudadano, que las personas van a tener más autocuidado, que ya están aprendiendo de que esto no únicamente le sucede a las personas mayores, sino que ya no hay discriminación entre mayores, jóvenes ni niños, y que esa próxima ola pues sea menor, menos virulenta, menos violenta, pero de esto vamos a salir, y vamos a salir en la medida en que la vacunación la logremos, y de eso pues nos tardaremos todo lo que va de este año, o sea que este año lo que sigue también es de zozobra, de tensiones, de incertidumbres, hasta que no consigamos nosotros esa inmunidad de rebaño. Doctor Ordóñez, ¿y cómo lo ve usted el Plan Nacional de Vacunación hasta este punto? Pues Juanita, esa también es otra crónica de una muerte anunciada. Esto lo sabíamos desde enero. Sabíamos que pues, el país entró tarde a negociar, entró tarde a comprar, y eso significa hacer la fila. En este momento, solamente el 2% de la población tiene el esquema completo, no más. Y es claro que hay que aplicarse el esquema completo, no una sola dosis. Y de hecho, pues el ministerio ha insistido en que aplicarse la segunda para que haya inmunidad. Por tanto, pues 2% y ya se va acabando el primer cuatrimestre. Entonces, pues a este ritmo, yo tiraba cuentas este fin de semana y con 100.000 vacunas diarias, Juanita, no le exagero que estaríamos terminando en enero del 2023, no del 2022, del 2023. Es decir, son casi 2 años. Por tanto, hay que buscar todas las formas posibles de conseguir más vacunas de la forma más expedita posible. De lo contrario, no va a ser posible evitar una cuarta e incluso una quinta ola con un ritmo de vacunación tan excesivamente lento como el que estamos viendo. Y hasta este momento, solo para adicionar un dato más, se han aplicado más de 1.100.000 vacunas, es decir, a personas que ya han recibido los 2 esquemas de vacunación, es decir, ya tienen la inmunización completa. Pues muy bien, es un pico muy agresivo y doloroso el que estamos viviendo, en el que además la altísima ocupación de unidades de cuidados intensivos en las principales capitales ya tiene el personal de salud pues completamente agotado, pero además eligiendo quién va a UCI y quién se queda esperando. Es por esto también el llamado del personal médico a todas las autoridades locales y nacionales. Se necesitan medidas mucho más restrictivas para poder enfrentar esta pandemia. Estamos hablando de vidas, pero además esa pregunta que hicimos a lo largo de esta transmisión, ¿cuánto más va a durar este pico? ¿Cuánto? ¿Y cuál va a ser la magnitud de esta tercera ola? Son los doctores Rubén Camargo, intensivista y bioeticista, y también el doctor Jaime Ordóñez, epidemiólogo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Doctor Camargo, muy amable por este análisis. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Cuídese mucho. Doctor Ordóñez, gracias también como siempre. Juanita, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho. Cuidémonos mucho, así es. Gracias a los dos. Muy bien, hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en sala de prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Hola, buenas noches. Hoy, comenzando semana, entra en el radar aquí, en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora la muy tensa situación diplomática entre Colombia y Venezuela, que ha tenido un desarrollo que puede tener o no una incidencia directa en toda la situación. Y es que la Fuerza Aérea Colombiana confirmó por medio de un comunicado que hoy, sobre las 9 de la mañana, una aeronave de las fuerzas de seguridad rusas entró al territorio colombiano por una trayectoria que no estaba autorizada, y por ello 2 aviones de combate Kafir de la Fuerza Aérea de nuestro país tuvieron que salir a pedirle a esta aeronave rusa que se retirara del espacio aéreo colombiano, algo que ocurrió sin contratiempos, pero que muestra que no es el primer hecho. La Fuerza Aérea Colombiana además confirma que han sido al menos 4 episodios similares que se han producido en los últimos años. Esto, el avión de las fuerzas de seguridad rusas, aliados del régimen de Nicolás Maduro, se suman a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días entre ambos países. No solamente el combate intenso entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC encabezadas por Gentil Duarte, el llamado Frente Décimo, en el estado Apure, muy cerca del municipio de La Victoria, con un saldo de varios muertos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los disidentes, pero además con un desplazamiento forzado de más de 5.000 personas a Colombia, sino que además durante el fin de semana y pues incluso el día de hoy se han mostrado los dientes literalmente Colombia y Venezuela en materia militar. El fin de semana el ministro de Defensa Diego Molano y la cúpula militar estuvo en Distracción, municipio de La Guajira, cercano a la frontera, mostrando algunos elementos de artillería, entre ellos tanques, vehículos blindados, obuses y otro tipo de armamento, ejerciendo soberanía, mientras que Venezuela no se quedó atrás. Incluso el día de hoy anunció que reforzará los controles en la frontera, y recientemente han dicho Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, que se libra una batalla muy dura en la frontera con Colombia. Esperamos, como lo dicen los analistas y los expertos, que esta situación no escale más allá de las afirmaciones, de las declaraciones y de los comunicados, porque sería el peor escenario una eventual confrontación bélica entre ambos países. Lo cierto es que se ha llevado una situación muy tensa por parte del gobierno del presidente Iván Duque, pero principalmente provocado por el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.